Economía entre líneas. El turismo se ha consolidado como un motor económico importante para el país, superando las exportaciones tradicionales del café y del carbón. En el primer trimestre del 2025, el país ha recibido casi 2.900 millones de dólares en divisas por turismo, un aumento del 12.9% respecto al año anterior. Sin embargo, detrás de esta bonanza se esconde un problema serio. El turismo interno está en declive. La ocupación hotelera por parte de colombianos se desplomó a solo el 44.65% en abril, en plena Semana Santa, en comparación con el 62% del año anterior. Esta es una caída que se debe principalmente a un aumento en los costos de los viajes nacionales. Los precios de los paquetes turísticos subieron un 7.3% y los tiquetes aéreos nacionales un 4%. Esto para muchos colombianos de clase media, vacacionar en casa se ha vuelto un lujo, los que los ha llevado a buscar opciones más baratas en el exterior o simplemente a postergar sus planes. A este cóctel de tendencias se suma la recién aprobada reforma laboral de 2025. Aunque la reforma busca mejorar las condiciones de los trabajadores con un inicio más temprano de la jornada nocturna y un aumento gradual del recargo por trabajar en domingos y festivos, el sector turístico advierte sobre un posible disparo en los costos operativos. Se estima que la nómina hotelera podría aumentar hasta $500 millones anuales. Esto, según los gremios, podría desincentivar la contratación formal y presionar al alza los precios, exacerbando la situación del turismo interno y afectando a las pequeñas y medianas empresas, que son la columna vertebral de la economía regional. La dependencia creciente del turista extranjero, que podría llegar a ser del 70% o más en los próximos 5 años, plantea serios riesgos para la sostenibilidad del sector. El turismo es un motor de empleo que beneficia a miles de personas, especialmente mujeres y jóvenes, en todo el país. Si el turismo interno continúa cayendo esos empleos, muchos de ellos en regiones que no son el foco del turismo internacional, estarían en peligro. Aquí la pregunta clave es: ¿cómo podemos equilibrar el boom extranjero con el fortalecimiento del mercado local? ¿Y cómo poder asegurar que las políticas apoyen un desarrollo turístico que sea sostenible y resiliente a largo plazo? Bienvenidos a nuestra serie especial donde celebramos el 10º capítulo de nuestro querido podcast. Esta serie será Diagnóstico País, una serie especial para analizar algunos temas que dominan la agenda política y económica del país, más allá de la coyuntura electoral. Yo soy Valentina Castro, investigadora de la Facultad de Economía de la Universidad Externado de Colombia. Y yo soy Samuel Huertas, investigador de la Facultad de Economía de la Universidad Externado de Colombia, y en este episodio leeremos entre líneas el diagnóstico país en materia de turismo. ¿Cómo llegamos aquí? Para intentar explicar estos problemas, tenemos el honor de estar con Arturo Bravo. Él es administrador de empresas turísticas y hoteleras, especialista en economía internacional de la Universidad Externado de Colombia. Es máster en turismo en la Escuela Internacional de Ciencias Turísticas Roma, Italia, y candidato a máster en dirección de la Universidad del Rosario. Ex viceministro de Turismo de Colombia, cuenta con más de 27 años de trayectoria en gestión pública, asesoría y dirección en entidades clave del sector, tales como Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Parques Nacionales Naturales, Alcaldía de Bogotá y Gobernación de Cundinamarca. Actualmente es director de posgrados y educación de la Facultad de Administración de Empresas en la Universidad Externado de Colombia y además es consultor, conferencista y docente en turismo, experto en políticas públicas, desarrollo sostenible, formulación de proyectos, marketing y planeación territorial e innovación para la competitividad. Bienvenido, doctor Arturo, es un placer tenerlo acá con nosotros. Muchas gracias, un gusto estar aquí en este espacio precisamente para hablar de los nuevos retos que tiene el turismo en el país. También nos acompaña Andrés Camacho Murillo. Él es economista PhD en economía de la Massey University en Nueva Zelanda. Es profesor e investigador de la Universidad Externado de Colombia. Su trabajo académico se centra en economía del turismo, competitividad y econometría aplicada. Se ha desempeñado como lecturer en la School of Economics and Finance de Massey. Actualmente es senior lecturer en el externado y ha coordinado la línea de economía del turismo.
además de espacios académicos como la especialización en econometría y la maestría en economía del turismo. Bienvenido, profesor Andrés, un placer tenerlo acá con nosotros. Gracias a ustedes, Valentina y Samuel, por la invitación y por supuesto al espacio de Economía entre líneas. Bueno, con esta introducción que nos acaba de hacer Samuel, a mí me queda una pregunta muy importante y me gustaría empezar esta conversación, y es ¿por qué el turismo internacional en Colombia crece aceleradamente mientras el turismo nacional se contrae? ¿Qué es lo que está pasando en este aspecto? Profesor Andrés. Claro, bueno, a ver, yo les cuento. El turismo internacional, vamos a cerrarlo hasta diciembre del 2024, venía creciendo de una manera importante. En enero y febrero ya empieza a haber un cambio importante en el 2025. Y llega a un punto donde marzo y mayo empieza a tener una contracción. Hace un tiempo no estaba pasando eso en cuanto a turismo receptor, se llama exactamente. Puede que esté pasando cosas a nivel no solamente nacional, sino a nivel internacional, pero si hace una mirada un poco más de largo plazo, sí efectivamente vemos como el turismo receptor ha venido creciendo en Colombia de una manera muy importante. Nosotros hoy en día estamos recibiendo 7 millones de turistas anualmente que nos están generando un derrame económico de 10.000 millones de dólares. Es una cifra muy importante. Obviamente estamos lejos de cifras como las que está generando México, que pues recibe 45 millones de turistas y está generando un derrame de casi 34.000 millones de dólares. Pero en términos per cápita, digamos que el número se ve muy bien, porque es una cifra que está representando una importante contribución para el caso colombiano. En ese sentido, entonces sí ha crecido. Y cuando uno ve las estadísticas de turismo interno, que es ese turismo que hacemos los colombianos al interior de nuestra frontera, también ha tenido una desaceleración en este último año. Pero si damos una mirada, una foto más amplia de los años, nosotros vemos que prácticamente desde el 2020, donde teníamos solamente el 3.9% de la población haciendo turismo interno, de repente empezó a crecer. Pues entendemos que en la pandemia se deprimió, veníamos del 2019 con 9.9% de participación de personas de más de 10 años haciendo turismo interno, cae en la pandemia, pero después de la pandemia hemos venido creciendo. Entonces la participación, por ejemplo, para el año 2021 creció al 5.7% de la población haciendo turismo interno, después pasó a 6.5% y en el año 2023 cerró al 8%. ¿Qué pasa? Que cuando miramos la cifra del 2024 es donde nos preocupamos porque cayó del 8% de la población al 7.4%. Eso básicamente nos prendió las alertas definitivamente. ¿Qué está pasando en este último año? ¿Qué está pasando en este último año? Pues particularmente yo quiero devolverme a la pregunta inicial de por qué está pasando esto en Colombia y cuál es el auge del turismo internacional, y en eso quiero resaltar 3 grandes aspectos que, si bien el profe Andrés ha hablado de los datos de una manera muy precisa, hay también unas acciones de política pública que han influido en este cambio de la demanda internacional de turismo. Y el primero es, sin duda, la generación de confianza que tiene Colombia como destino, derivado del proceso de paz que se hizo en su momento con la antigua guerrilla de las FARC. Eso, digamos, impulsó, y hay un antes y un después cuando uno ve las estadísticas de llegada de turismo, de cómo ese cambio pues empieza a generar una diferente percepción de Colombia a nivel internacional como destino. Entonces, eso es importante resaltarlo, porque pues es una dinámica que viene desde hace bastantes años. Entonces, ese es el primer aspecto. El segundo, muy importante, que es la conectividad aérea. Colombia ha hecho un esfuerzo muy importante en tener nuevas aerolíneas llegando al país. Particularmente, si mal no recuerdo las cifras, son alrededor de unas 27 aerolíneas internacionales que están llegando al país. Y eso pues también permite pues tener nuevos puntos o hubs de entrada al país, particularmente Bogotá y Medellín, que se han venido consolidando en este aspecto, así como pues un trabajo muy importante en esa diplomacia aérea, se puede llamar así,
en la suscripción de acuerdos de Quinta Libertad para que lleguen más vuelos a Colombia, y eso es importante. Y el tercer aspecto, siento yo que también hay o más bien es así, un tema de diversificación de la oferta turística a nivel nacional, donde pues vienen creciendo también el número de empresas turísticas en el país. Hay alrededor de 100.000 empresas turísticas para este año, y eso pues es importante tenerlo presente, donde en su gran mayoría son viviendas turísticas. Eso también hay que decirlo. De esos 100.000, casi el 70% son viviendas turísticas, pero eso también marca un cambio en la dinámica económica del sector y de la forma como se entiende la cadena de valor. Y por otro lado, que hay nuevos territorios que han entrado, y por eso hablo de una diversificación, de pasar de un turismo de sol y playa, particularmente como se veía en décadas anteriores, a que Colombia se empiece a posicionar en nuevos productos asociados sobre todo al turismo de naturaleza, al ecoturismo, al turismo cultural, y pues por supuesto aprovechando todas esas ventajas de una nueva percepción en los mercados, de una mayor conectividad y una oferta nueva. Pues Colombia es que se vuelve la sorpresa turística de América Latina, y me atrevería a decir del mundo, porque el año pasado pues Colombia quedó dentro de los principales destinos a nivel internacional por su dinamismo, y es el primero en América Latina, bueno, segundo después de República Dominicana, pero digamos en Sudamérica sí es el primero en recuperar la llegada de viajeros internacionales tenidos, pues, o sea, que venía pues después de la pandemia, porque todavía el sector turismo, hay lugares en el mundo, hasta este año solamente en el primer trimestre se han empezado a volver a tener las cifras que se tenían en 2019, y Colombia logró ese reto hace ya 2 años. Entonces es muy importante este aspecto del crecimiento del turismo, digamos, de llegada de visitantes extranjeros al país, derivado de ese aspecto. Por otro lado, entonces ahí es donde se empieza a ver lo que se llama la balanza turística, ¿no? Es decir, quienes entran por un lado, los extranjeros, y por otro los nacionales. Y ahí, pues, ¿por qué también está cayendo el turismo nacional? Pues en efecto sí ha habido pues un impacto derivado también de la inflación, ¿no? O sea, los colombianos todavía tienen receptivo el bolsillo. Entonces, cuando uno tiene que hacer prioridades de viaje, pues, o prioridades de consumo más bien, los viajes pues no son, digamos, empieza uno a aplazar la decisión. Y además también porque ha habido un cambio en la forma como los colombianos viajan. Generalmente nosotros los más viejitos viajábamos con familia, y esto ahora ustedes los jóvenes viajan de otra manera. Viajan ya, según los últimos datos, por ejemplo, del Fondo Nacional de Turismo de Fontur, que es pues, el patrimonio autónomo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Los últimos datos hablan de que, por ejemplo, los colombianos jóvenes están viajando en pareja o con amigos. Ya ese viaje familiar y eso ya no, además porque también hay que ajustarse a la restricción presupuestal, diría el profesor Andrés. Entonces, obviamente ya no alcanza la plata para viajar toda la familia, entonces viajamos en grupos más chiquitos, generalmente parejas, en moto, por ejemplo, o en transporte terrestre. ¿Sí? No necesariamente a veces el carro, porque también el carro cuesta. Entonces, ha habido un cambio en el comportamiento. Por ejemplo, hay muchas mujeres viajando solas. Ahora la gente viaja a temas de desconexión, a la naturaleza, a conocer las etnias, a conocer, ¿no? Son nuevos modelos de consumo que obviamente no responden al turismo masivo, ¿cierto? Que también es que aquí hay que ver que cuando uno sí mide cantidad de turistas, y sigue esa línea, pues no necesariamente tener más turistas es la respuesta, ¿no? De acuerdo. Eso ahí digamos que hay que hacer una segmentación también de análisis de los mercados, porque particularmente lo que le decía, hay más mujeres viajando solas, parejas, viajes de escapada de los colombianos. Sí. Y en eso pues también hay que ver otro factor muy importante, que es que la mayoría de los colombianos no tiene unas condiciones laborales estables. Ahora que hablaban de reforma laboral. Es decir, el derecho a las vacaciones para los colombianos, eso no es para todo el mundo. Son alrededor de más o menos de 4 millones de personas las que tienen un contrato formal con vacaciones. Porque también baja, porque los colombianos están viajando, y es pues porque pues, no tienen el derecho a las vacaciones. Entonces,
Hay que Buena analizar información. esto, ¿sí? Son muchos Son factores muchos los factores. que influyen en esta disparidad entre el turismo internacional. Ujú. Y antes de darte la palabra, profesor Andrés, me surge una pregunta con todo lo que estabas mencionando y es, ¿cómo se mide esto? O sea, ¿cuáles son los factores que tienen en cuenta? ¿El número de turistas? ¿Basado en qué? Digamos, tengo entendido que hay preguntas que son como, ¿cuál es la razón por la cual viaja? Ujú. ¿Cómo se cuenta? ¿Cuándo sí? ¿Cuándo no? Me gustaría que lo explicaras y pues que lo incluyeras en tu intervención, profesor. Por favor. Claro que sí. Eso es muy importante lo que tú estás preguntando porque si tenemos claro la forma de medir el turismo interno, el turismo receptor, el mismo turismo emisor, también viajamos Ujú, afuera, pues tenemos claridad sobre qué factores pueden estar incidiendo, ¿cierto? En Colombia nosotros tenemos una oficina de migración, ¿cierto? Que es la encargada de registrar la entrada y salida de visitantes internacionales al país o de que salen del país. Esta es una fuente muy importante porque, pues, en economía nosotros hablamos de, digamos, un tipo de estadística que hace referencia a unas preferencias reveladas. Nosotros con las estadísticas que tenemos de Migración Colombia, no estamos preguntando si usted quisiera ir a dónde, sino que de una vez estamos registrando exactamente a dónde se dio el viaje. ¿Qué pasa? Que ese tipo de información se complementa con una encuesta que ahí sí está a cargo el DANI, que se llama la encuesta de viajeros internacionales. Entonces son dos fuentes de información muy importantes. La primera es más, digamos, real. La segunda tiene que ver con información que, pues, de alguna u otra manera dependemos de la veracidad de la respuesta del encuestado, pero nos da chance de preguntarle más cosas sobre las motivaciones, sobre el tipo de turismo que hizo, etcétera, etcétera. Entonces, sobre esta carta uno puede decir, por supuesto, tenemos datos que podemos empezar a asociar con variables, por ejemplo, como el precio. Cuando uno habla de un precio de turismo a nivel internacional, necesariamente tiene que hablar del precio de lo que cuesta un paquete turístico o nosotros lo llamamos un producto compuesto de turismo, que pues incluiría acomodación, incluiría el transporte tanto para conectar el origen con el destino, a su vez el transporte ya en el destino donde la persona llega, incluye alimentación, recreación, etcétera. Entonces, ese tipo de precio uno lo tiene que indexar al tipo de cambio nominal, porque obviamente cuando yo viajo a Estados Unidos, pues yo llevo dólares, tuve que hacer una conversión del dinero y ahí ya empieza a jugar un papel importante. O sea que una primera variable que juega un peso importante es el precio. Y ahí quiero adicionar algo que tiene que ver con la pregunta anterior y es que cuando uno mira por qué se disparó el turismo receptor, el turismo que nos llega a Colombia desde otros países, claramente hay una apuesta muy grande a pensar que el precio, esa depreciación del tipo de cambio nominal que hemos tenido en los últimos años, ha jugado un papel importante. En economía nosotros hablamos es de precios relativos, no absolutos, ¿cierto? Y cuando hablamos de estos precios es yo comparando el precio en Colombia, repito, incluyendo o indexando lo que vale hacer turismo aquí por el tipo de cambio nominal, y ahí es donde nosotros nos damos cuenta que Colombia es más barato que otros destinos. Entonces, uno sabe que muchos turistas cuando toman la decisión de viajar a un país, lo están haciendo analizando precios. Oiga, si voy a Colombia, ¿cuánto me cuesta? ¿Cómo está la moneda? Etcétera. Pero, ¿y si voy a Perú? ¿Y si voy a Argentina? Entonces, Colombia está en una posición de competitividad vía precios de manera importante, ¿sí? Pero a su vez, sumemos un tema crucial, y es que como en los últimos meses hemos visto una apreciación del peso frente al dólar, de pronto muchas personas están en estos momentos. Aquellos que querían hacer turismo interno, más bien dijeron ya no lo hagamos, más bien vámonos afuera. Mire, hay una opción que es República Dominicana, hay otra opción que es Cancún, etcétera. Entonces, ese tipo de fenómenos que surgen por el cambio en el precio y pues muy fuertemente por la indexación que tenemos con el tipo de cambio nominal,
pues está haciendo que la gente de pronto esté más bien prefiriendo ir afuera en estos meses. Muy probablemente si el tipo de cambio otra vez perdiera valor, si se depreciara, pues claramente podríamos empezar a ver que la gente dice, no, pues ya no voy a pagar, no sé, 4.600, 4.800 pesos por cada dólar, porque pues me sale mucho más caro y en ese sentido más bien prefieren quedarse internamente. Uno de los factores claves siempre es la percepción de riesgo. Por ejemplo, en Estados Unidos ofrecen unos informes de seguridad para sus viajeros y dicen, es peligroso que vayan a otros países, por ejemplo, suramericanos, de Medio Oriente, porque pueden correr el riesgo eh, que los secuestren y que puedan sufrir accidentes no naturales. Eh, y esa parte resulta importante a la hora de los extranjeros a tomar las decisiones de ir a tales destinos. Esto quiero conectarlo con hasta qué punto la llegada a Colombia de turistas extranjeros pueda mitigar la pérdida que está teniendo el sector por parte de los turistas nacionales. Entonces, ¿en qué regiones? En las regiones que dependen demasiado del turismo local. Por ejemplo, los extranjeros siempre eligen las mejores locaciones, las partes costeras o las partes del centro del país, pero ¿qué suceden con las otras que son más hacia el llano o hacia el Pacífico? Y cómo puede terminar afectando la empleabilidad. Digamos, hay un dato que es que aproximadamente el 60% de los empleos de este sector son poblaciones mujeres y personas jóvenes. Entonces, ¿qué riesgo ven ustedes que pueda tener el turismo si el turismo interno sigue cayendo? El tema del riesgo país, digamos que cuando uno ve los travel warning, que son como esos anuncios que hacen los gobiernos extranjeros, inclusive hablando con funcionarios de los gobiernos que emiten los travel warnings, realmente no es que influyan mucho en la decisión de viaje de las personas. O sea, por ejemplo, en el caso de los estadounidenses, no es que ellos estén mirando eso mucho a la hora de viajar. Ahí van otros factores como los que mencionaba el profesor Andrés, de competitividad de precio, de tener una oferta diversa, de la conectividad. Entonces a veces nos preocupamos más del travel warning de lo que dice es internamente más que afuera. O sea, digamos que eso tenga un impacto así, digamos, y que esté estudiado en la demanda. No sé si el profe Andrés conoce estudios de esto, pero la verdad no es que sea mucho. Claro, obviamente hay unos impactos que toca mitigar mediante gestión de crisis, que eso también es un reto importante en el sector turístico colombiano. Y no solamente las crisis asociadas a este tipo de factores políticos, sino por ejemplo también de aspectos naturales, ¿no? Aquí que se presentan, antes no teníamos, ahora sí, huracanes, temporada de lluvias, todo eso. Entonces, eso toca trabajarlo desde la gestión de crisis. Bueno, frente al tema de que si el gasto turístico, que pues actualmente ya el profesor había dado la cifra que es más o menos $1.600 lo que gasta un turista en Colombia, según los datos de DANE 2024. Pues es un gasto importante, pero yo, digamos, pienso y creo que el sector turístico ha venido trabajando en eso, que también es el dilema de que si queremos tener más turistas o gente que más gaste, y por eso la apuesta de un turismo mucho más responsable, mucho más sostenible, que además eso es una tendencia que llegó para quedarse después de la pandemia. O sea, los viajes en Colombia deberían ser mucho más sostenibles, pero la sostenibilidad cuesta, ¿no? Entonces obviamente hay que pagar más por ese tipo de ofertas, además dado también el patrimonio natural y cultural que tiene el país. O sea, tener una experiencia, por ejemplo, de ir a una comunidad indígena a apreciar, eso vale, ¿sí? Eso no puede ser tener el mismo precio de un todo incluido, ¿no? Por ejemplo, pero ahí también va cuestiones de gustos. ¿A qué va esto? Pues que obviamente el turismo internacional es muy importante, o sea, estos viajeros que dejan estas divisas para el país, que ya decía el profesor, son más de 10.000 millones de dólares, decía el profe, ahora, según las cifras. Y obviamente este sector está aportando mucho más que digamos, la parte del café, ¿no? Las exportaciones, porque obviamente el turismo es una exportación de servicios y por eso se ve también desde la economía en ese sentido.
que ese gasto pues está reflejado como un ingreso de divisas al país. Y es el primer sector exportador de servicios y es el segundo en generación de divisas después de la industria mineroenergética. Ya está alcanzando el tema del carbón, creo que ya lo superó, creo la última cifra, decía el presidente de la República hace poco. Entonces, por eso también se ve como una posibilidad para la transición energética, pensando en ese aspecto. Pero, digamos, también hay que entender que la dinámica de nuestro sector, pues es mucho, o sea, el sector turístico, la cadena de valor, los hoteles, los restaurantes, viven del mercado doméstico, ¿sí? O sea, nosotros con nuestras temporadas de vacaciones de fin de año, que por ejemplo es donde más viajan los turistas nacionales, los colombianos, la Semana Santa, los 18 puentes festivos, eso digamos es una dinámica muy importante que es el que mantiene la caja pues de los prestadores de servicios turísticos. El extranjero es muy importante y sí, se está haciendo adaptación a esto, pero obviamente ahí por eso es el reto también de que ustedes plantean bien de cómo seguimos impulsando que los colombianos viajen dentro de su propio país y que encuentren una oferta interesante. ¿Sí? Entonces ahí, y cuando hablamos de la medición, viendo la siguiente pregunta, pues es que el turismo interno no tiene una medición clara, aparte de lo que se tiene en la encuesta de gasto interno que hace el DANE, pues no, pero eso es una muestra, ¿no? Hablando, o sea, el universo no lo tenemos, porque realmente pues no está medido. O sea, nosotros sí tenemos claro cuántos colombianos pueden viajar, que son 4 millones que tienen vacaciones y esto. Pero cuando uno ve, por ejemplo, en una Semana Santa, en un fin de año, cuántas personas se mueven por viajes, eso es un montón. Pero ese montón, precisamente, perdón que hable así tan coloquialmente, pero es que no está medido. O sea, uno puede tener datos de cuántas personas se mueven por los peajes, de cuántas personas se mueven en el tráfico aéreo, pero la motivación específica de hablar del turismo, que esa es otra cosa, cuando hablamos de turismo es la gente que pernocta, que hace un gasto, o sea, internacionalmente está definido así, que hace un gasto en alojamiento. O sea, si yo voy de aquí a Chía y vuelvo, puedo gastar en el restaurante. No soy turista, soy un excursionista. Exacto. Pero el turista es el que pernocta, entonces, y ese es el que el gasto es más importante. Entonces también hay que analizar esto en esa manera. Cuando hablamos del empleo, pues obviamente sí, el sector turístico particularmente, según los datos también del DANE, está generando alrededor de 800.000 empleos cuando uno ve toda la cadena de valor extensa, que son alrededor de 22 subsectores distintos, pasando desde las aerolíneas, por las agencias de viajes, restaurantes, hoteles, parques temáticos, todo lo que conforma este sector. Y en su mayoría, pues sí, los datos son que la mayoría de las personas que se vinculan son mujeres y jóvenes. Ese dato pues es no solamente a nivel nacional, a nivel internacional también está así. Y obviamente pues ahí es un empleo que también tiene unas condiciones que hay que empezar a analizar, porque nuestro sector particularmente, pues dada su estacionalidad, también tiene unas contrataciones particulares. O sea, uno no puede tener un personal de planta todo el tiempo, por ejemplo en la operación de un hotel o de un atractivo turístico, porque pues varía según esa estacionalidad de la demanda. Entonces, eso también da unas condiciones de fragilidad y que también, dicho sea de paso, hay que seguir trabajando en el sector mucho en los enfoques de un trabajo, lo que se llama el trabajo decente, ¿no? Un trabajo bien pago, bien remunerado, sobre todo para estas personas de mujeres y jóvenes. Cuando hablábamos de las percepciones que tienen los turistas también frente a las regiones, ¿no? En eso, pues, creo que ha habido también un cambio fundamental, no necesariamente, como decía Samuel, los turistas van a las mejores, los internacionales van a las mejores regiones y los otros no, sino que eso es un impulso que se hace también desde las actividades de mercadeo. Entonces, lo que Colombia, por ejemplo, se ha dividido en unas regiones turísticas puntuales, donde una es la visión que se tiene para el mercado internacional, ¿sí? Donde, pues, claro, hay unos, como todo en la economía, el profesor Andrés es experto en eso, pues hay unos atractivos que precisamente valga la redundancia, llaman muchos más turistas y ahí se enfoca y ahí también se empiezan a ver pues también los impactos que el turismo genera, ¿no? Entonces, eso es importante también tenerlo porque parte de la estrategia también es dar a conocer otra oferta para evitar esa desconcentración en esos lugares puntuales. Pero esa concentración no es dada también por el azar, sino pues es porque es un énfasis económico. Si uno ve dónde están ubicadas las 100.000 empresas de Colombia, en su mayoría, pues están en Bogotá, en el Caribe y en
en el eje cafetero y algunas cosas en el sur, pero entonces obviamente pues la dinámica de la demanda responde también a cómo está concentrada la oferta, ¿no? Entonces, si Bogotá tiene el principal puerto de entrada, que es pues, el aeropuerto El Dorado, pues Bogotá es el principal destino turístico de Colombia. De acuerdo. Sí, entonces eso también va llegando así. Y pues frente a los riesgos que pues también el turismo genera, ¿no? Pues ahí hay todo un trabajo que hay que hacer desde, no solamente desde la visión económica, sino también desde medidas de planificación, de gestión, también de la descentralización, porque los alcaldes, en Colombia el turismo está descentralizado, entonces son los alcaldes quienes tienen que empezar también a tener unas medidas y una actuación específica sobre esos riesgos que el turismo pues genera en los territorios, ¿no? Entonces, es un tema de corresponsabilidad y que aquí también no solamente es de los gobiernos, porque lo fácil es decir, no, eso es culpa del alcalde que no controla o culpa del gobierno, porque también está la responsabilidad de lo privado, ¿sí? Y en eso pues ahí hay que también seguir trabajando en muchos enfoques del turismo responsable, ¿no? Por ejemplo, desde esta facultad de Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras, por ejemplo, hemos venido analizando lo que es el tema del turismo regenerativo, los aspectos, por ejemplo, del turismo asociado al bienestar animal, porque pues aquí en Colombia Importante, uno claro. se sube como turista en los tiburones, en las avestruces, o Persigue sea, las ballenas. exacto. Por ejemplo, ese tipo de prácticas que son asociadas a la sostenibilidad, eso tiene que cambiar y tiene que mejorar y eso parte del control de eso tiene que ser los alcaldes. Entonces ahí hay Claro, un el tema de control gobernanza. residuos. Claro, el tráfico, por ejemplo, de especies asociadas al turismo o También. para hablar de otras cosas más difíciles, como son la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes También. o trata de Sí. personas asociadas al turismo, que hay que hablarlo y hay que decirlo, pero también que no se puede también cargarle al turismo todos los problemas Toda la de otras responsabilidad, dinámicas sociales que existen en el país, ¿no? Claro. Como la gentrificación, ¿no? Que también se habla de que el turismo gentrifica y eso hay que verlo también porque hay otros actores entrando como pues el mismo negocio inmobiliario. Que se Entonces pueden eso hay una solucionar. cantidad Sí. de aspectos en esta pregunta que nos hacía Samuel De que hay que acuerdo, empezar no. a analizar y hay que dejar hablar al profesor Andrés. No, de acuerdo. Pues digamos acá mencionas algo que se me quedó mucho y es que pues esto es un sector un poco frágil, ¿no? Y es que digamos con lo que mencionabas de, por ejemplo, el hecho de yo ir a un restaurante, eso dentro de la medición que nos explicaba el profesor, pues no cuenta como turismo. Me surge una duda y relacionándolo también para hablar de la reforma laboral es que, por ejemplo, hoy en día se utiliza como una opción muy viable para viajar el Airbnb. Y eso es una competencia un Esa es poco... una de las tantas plataformas, ¿no? Hay Bueno, muchas. sí, claro. No, pues yo conozco esa que es la más famosa, pienso yo, pero sí, ustedes son más expertos en ese sector y de pronto hay muchísimas más y claro, mucho peor. Y es que están cambiando las condiciones del mercado y de alguna forma, pues como que es una competencia un poco desequilibrada, porque pues el Airbnb, pues no sé si se mida, por ejemplo, cuando alguien viaja y llega a un Airbnb a nivel nacional. Digamos, si yo, Valentina, me voy a Medellín y me quedo en un Airbnb, eso entra como las cuentas, porque eso es una pregunta de pronto para poder explicar por qué está bajando a nivel nacional. Obviamente otra puede ser el tema de la seguridad, que nuestra percepción de pronto es un poco diferente a las de los extranjeros, que sí tienen, que pues no necesariamente ven todo lo que nosotros vemos todos los días. Y es eso por un lado. Y al ser un sector tan frágil, en la reforma laboral no se atacó como con un diferenciador clave. Y es que pues los hoteles, como decía Samuel, emplea a la mayor parte de mujeres y jóvenes, impulsa la economía de las regiones que son, pues incluso, como tú lo decías, víctimas, donde hay muchas víctimas de conflicto armado y se está realizando pues los procesos de paz, pues implementando con los municipios PEDED y el ecoturismo. Y es que con una jornada nocturna desde las 7 de la noche, como lo estableció la reforma, y el recargo dominical al alza, ¿en cuánto aumentará en promedio la nómina de los hoteles? Si nos pueden explicar un rango estimado, si hay diferencia por tamaño, por ciudad.
pues teniendo en cuenta que el turismo es el motor de muchos de estos sectores y muchos de estos trabajan en horarios, pues que no deberían ser tratados iguales. Bueno, vamos también a ir gradualmente mirando cada aspecto de esa pregunta larga para ir entendiendo un poco más el tema. Lo primero es que efectivamente las viviendas turísticas pues son un hecho mundial. Todos sabemos que llegar a una vivienda que está bajo Airbnb tiene ciertos beneficios de precio, de rapidez. Muchas veces los hoteles de pronto tienen sus niveles de ocupación al tope, entonces queda muy fácil moverse por estos lados. Pero también es un reto muy grande la medición que está pasando a través de las viviendas turísticas. En Bogotá se ha tratado de hacer ejercicios, ya hay algunas mediciones que se han venido haciendo a través de lo que Airbnb ha ofrecido a nivel de datos para uno poder entender, y realmente uno se sorprende la cantidad de viviendas más fuertemente en localidades como Usaquén, ¿cierto? Chapinero, Suba, tienen un nivel de concentración muy alto de este tipo de viviendas, pero la realidad es que falta tener más estadísticas a nivel nacional. Básicamente, como dependemos de los datos de estas plataformas, pues claramente es un tema más asociado a la disponibilidad que tienen estas empresas para que uno pueda hacer los estudios. Pero eso es indiscutible, es una pelea que incluso en algún punto puede llegar a escalar tanto como la pelea que tienen los taxis y Uber, ¿cierto? En el sentido estricto, uno sabe que los hoteles tienen un registro, ¿cierto?, para operar, y muchas casas o viviendas turísticas no lo tienen. Entonces no hay igualdad de condiciones. Pero, pues por supuesto, digamos, aquí en Colombia no ha trascendido tanto como en esta parte como si ha pasado con Uber, ¿no? Lo reconocemos así. Tú mencionabas algo importante y pues ahora el viceministro Arturo mencionaba algo sobre el tema de seguridad, ¿sí? Un turista internacional que viene acá claramente tiene que estar pensando en a dónde va a llegar, qué tipos de, digamos, estadísticas hay a nivel de riesgo de persona, a nivel de riesgo de seguridad. Entonces, muy bien lo ha dicho Arturo, en el sentido que de pronto hay muchas personas que no están mirando el reporte del Departamento de Estado de los Estados Unidos para tomar su decisión, ¿cierto? Pero sí hay algo que está incidiendo bastante. Y es que resulta que hay muchas entidades que a nivel global hacen estudios de riesgo, ¿sí? No solamente el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Hay oficinas de riesgo encargadas de estar diciéndole a su staff de CEOs o de personal pues que está viajando permanentemente de un país a otro cómo está la situación en los países. Y esto lo conectamos con unos reportes que saca el Foro Económico Mundial a nivel de riesgo dentro de unos indicadores que ellos tienen que se llaman los indicadores de desarrollo de viajes y turismo. Un reporte que ellos están emitiendo cada 2 años. Y pues, oh sorpresa, Colombia usualmente está dentro de los países más peligrosos para hacer viajes y turismo. Entonces, ahí hay un problema muy grande porque resulta que eso es lo que usualmente reporta el Foro Económico Mundial, van y lo toman diferentes empresas de comunicación del mundo y pues claro, toman ese indicador y dicen vamos a empezar a publicar los países más peligrosos para hacer viajes y turismo. Entonces, de pronto a todos nos ha pasado que estamos de repente mirando el correo electrónico y nos llega un mensaje, ¿sí?, de algún medio de comunicación y entonces el titular es los países más peligrosos del mundo, ¿sí? Pues ahí es donde empieza a haber un problema y es que los turistas están recibiendo información permanente, donde está diciéndose cuáles son los países más peligrosos. No fue el Departamento de Estado, sino la comunicación que se dio a través de un periodista que, pues, por supuesto, está reportando lo que dijo el Foro Económico Mundial. La pregunta es, ¿qué tan cierto es que Colombia sea un país riesgoso? Pues nosotros aquí en la Maestría en Economía del Turismo hemos hecho estudios, profe Arturo, ahí ya también para que tome nota de eso, donde efectivamente hemos podido medir estos niveles de asimetría que hay entre el verdadero riesgo que es venir a Colombia. Hubo una campaña hace años que era
the only risk is wanting to stay, ¿cierto? Diciendo, refiriéndose a que realmente el riesgo no es tan alto. Pues efectivamente eso es cierto. Tan solo menos del 3% de los actos que se cometen a nivel de terrorismo o de violencia motivada políticamente en Colombia realmente están dirigidos al turista o a la infraestructura en turismo. Pero resulta que las estadísticas que está utilizando el Foro Económico parten de una fuente muy importante que se llama el Global Terrorism Database, que lo publica la Universidad de Maryland, y resulta que ahí nosotros nos damos cuenta que, si bien es cierto que en Colombia hay un nivel alto de violencia motivada políticamente, no es violencia que esté buscando al turista, es más violencia que está tocando al policía, que está en Mapiripán, ¿cierto?, al político que está en tal zona. Entonces, cuando uno cuenta los incidentes que están sucediendo y mira cuántos realmente están perpetrados en contra del turista o la infraestructura en turismo, realmente que son menos del 3%. ¿Sí? Entonces, vuelvo y digo, aquí hay una información que le está llegando al turista que no necesariamente es cierta, pero sencillamente lo alertó. ¿Sí? Aquí también en la facultad, en algunas notas que hemos hecho, hemos sugerido el cambio de medición de riesgo, por lo menos al Fondo Monetario, el Foro Económico Mundial, pues para que tenga en cuenta otras medidas, ¿sí? Que no asusten tanto al turista. Y cierro con la última pregunta que hacía sobre el tema de pues la reforma laboral, todo el tema que va a acontecer desde pues prácticamente ya en lo que tiene que ver con los puestos de trabajo generados en el sector de viajes y turismo, y claramente ya se ha evidenciado un efecto fuerte. Una razón muy clara es que dentro de las industrias características del turismo hay muchas que efectivamente tienen que contratar en jornadas nocturnas y dominicales y festivos. Eso obviamente va a hacer que aumente el costo laboral. Ahí la invitación en muchos casos que pues uno sabe que realmente van a poder llevar a que el sector no se vea tan afectado, tienen que ver con los niveles de innovación tecnológica. Entre otras cosas, hago aquí también el llamado para el sector porque son muy bajas. El sector de viajes y turismo es uno de los que menos innovaciones está teniendo dentro de los sectores de servicios. Entonces, unos niveles de innovación que nos permiten reducir costos por otros lados, puede que ayuden a que digamos, dentro del sector de hospitalidad uno está muy conectado con la sonrisa, con el tratamiento que hace la persona que lo está atendiendo a uno. Entonces, para no sacarlos de la empresa por temas de costos, la innovación puede ser un actor muy importante pues para sopesar esa pérdida, pues por supuesto, de puestos que no queremos tener en el sector. En ese sentido, ¿tú crees que la reforma de alguna forma desbalancearía la competencia? Por ejemplo, lo que mencionamos con los Airbnb, digamos, ya una persona, si compara los costos que de pronto el hotel subiría, pues de pronto migraría más a los Airbnb, ¿no? Yo creo, y pues Arturo me corregirá, yo creo que aquí hay dos segmentos importantes que hay que separar. Okay. Cuando una persona escoge un Airbnb, es una persona de pronto más tranquila, que sabe que va a estar una noche compartiendo un lugar de habitación con una familia. Bueno, hay otros Airbnb que son más, digamos, privados, no tienen compartimiento de ningún tipo de facility de la vivienda, pero hay muchos que sí, y a mucha gente no le gusta eso. Okay. De pronto al hotelero de un hotel pequeño sí le preocupe esto, pero a un hotel mediano grande la verdad no creo que lo afecte, ¿sí? Porque el target que tiene ese hotel mediano grande es un target totalmente diferente, ¿sí? Entonces aquí hablaríamos sobre un hotel pequeño que definitivamente sabe que acá puede haber alguna complicación, pero que, repito, podría empezar a pensar en innovaciones tecnológicas que sean pequeñas. El manual de Oslo nos habla de unos niveles de innovación que pueden venir desde el punto de vista de la logística, desde el punto de vista de compras, desde el punto de vista de manejo de insumos. Bueno, o sea, hay muchos factores que pueden hacer que se reduzcan los costos. Entonces, ese aumento del costo laboral puede ser compensado a través de una reducción de costos que de pronto están conectados con ineficiencias al interior de la organización.
estos aspectos son importantes de analizar también, particularmente hablando de la vivienda turística, que ya es casi un subsector se llama las rentas cortas. Como les decía, actualmente son más de 70.000 viviendas turísticas que existen en Colombia y pues obviamente sí el sector hotelero ha presentado su preocupación de que obviamente de cierta forma pues hay una informalidad allí, no todos por supuesto, no podemos generalizar esto, donde obviamente pues tanto en temas de costos, seguros, pues obviamente cuando uno está en esa modalidad de alojamiento, pues no se tiene, digamos, directamente, aunque pues obviamente por el pago de impuestos, inclusive, pues el sector hotelero argumenta mucho eso de que no pagan los impuestos, pero eso tampoco es tan así. O sea, creo que ahí faltan muchos más estudios que posiblemente a través de nuestra maestría de Economía del Turismo uno puede empezar a analizar, porque por ejemplo, las viviendas turísticas, hablando de segmentación, pues va muy orientada, por ejemplo, a lo que son los nómadas digitales, que eso pues es una tendencia en el mundo y es un segmento de alto gasto porque además se queda mucho tiempo. Entonces, creo que allí también la vivienda turística ha generado unos impactos positivos también de generar pues unos escalonamientos de sectores asociados, por ejemplo, al tema de lavanderías, de restaurantes. O sea, hay unos aspectos que también hay que analizar en ese aspecto. Y pues sí, obviamente, como un mercado, por ejemplo, está afectado como el colombiano, pues la gente empieza a ver también los costos, ¿no? Y pues probablemente ahí, como lo decía el profesor Andrés, habrá que hacer innovación en el sector para poder competir de una mejor manera, porque sí, pues a veces las tarifas de las viviendas turísticas son mucho más favorables para un mercado como el colombiano, que está buscando precio en su mayoría, pues hay una competencia que hay que empezar a analizar. Sin embargo, yo siento que pues esto llegó para quedarse. Actualmente en el Congreso de la República hay 3 proyectos de ley en torno a la vivienda turística, una para prohibirla, otra para facilitarla y que en todo lado se haga, y otra un poco como vamos ahora, ¿no? O sea, que tiene que ser con unos permisos especiales, viendo usos de suelo. Entonces ahí hay un trabajo que es importante hacer. En cuanto a la reforma laboral, efectivamente hay dentro de la misma ley que se acaba de aprobar, pues obviamente los impactos empezarán a ver particularmente en diciembre, cuando ya entra la implementación puntualmente. Sí, digamos que pues uno no puede no puede sustentar la competitividad de un sector a punta de un detrimento de los derechos laborales. O sea, pues eso sí, digamos, creo que se logró, digamos, en el acuerdo político de lo que se trabajó en la reforma laboral. Y bien, pues particularmente el sector turístico tiene un manejo específico por la estacionalidad, por los horarios. Sin embargo, la misma ley, ahí, si ustedes lo miran, hay un artículo específico donde habla que el gobierno tendrá que reglamentar algunas condiciones diferenciales para el sector de hoteles y restaurantes, particularmente que tienen una operación 24 horas y que tienen pues unos aspectos allí. Entonces ahí digamos que como que está pendiente también de que el gobierno nacional qué va a definir en esos aspectos. Pero pues también hay cosas que también hay que analizar, ¿no? La reforma laboral también, por ejemplo, permite que los dominicales no se tomen, o sea, que el descanso dominical no solamente se tomen el domingo, y eso es importante para el sector, porque pues obviamente ahora el empleado puede descansar otro día, el miércoles, y entonces digamos que ya no necesariamente eso, digamos, ahí va a tener un trabajo también en el tema de los costos, digamos, sí en el tema de los recargos nocturnos, pero pues es lo que está en el mundo. O sea, nosotros no podemos estar por fuera de lo que en el mundo se hace. Y cuanto al tema de riesgos, obviamente sí comparto la visión que dice el profesor Andrés, porque cuando uno habla de que el riesgo, nosotros por nuestra forma de pensar como colombianos pensamos siempre en los impactos derivados del conflicto armado o de la violencia. Pero cuando uno ve estas estadísticas del Foro Económico Mundial, particularmente, uno empieza a ver, por ejemplo, cuál es el principal riesgo que tiene un turista en Colombia. Y el principal riesgo es un riesgo de salud, que es de intoxicación, ¿sí? Y eso está derivado primero de las condiciones del agua en nuestro país, y el otro también de los alimentos y bebidas. Entonces ahí también es que hay que trabajar mucho con los restaurantes y todo esto para que tener buenas prácticas de manufactura, que pues no nos estemos intoxicando, porque esto también son datos que mira uno desde las aseguradoras, ¿no? Cuando vienen los turistas al país y uno dice, bueno, ¿cuál es el seguro lo que más utilizo? Pues son los seguros médicos por temas de intoxicación. Entonces, pues si el agua potable no es potable, pues también ahí es donde, lo que les digo, tenemos que empezar a ver
cómo un destino está listo para empezar a trabajar para el mercado internacional, porque recuerden que en Colombia hay más de 500 destinos turísticos o municipios que se consideran turísticos y pues como no vemos también en la economía, pues esto es un sector que no hay cama para todo el mundo, o sea, no todo el mundo va a tener que poder que competir, entonces tenemos que también priorizar y no se trata de que todos ahora somos turísticos y abandonamos las actividades agropecuarias, mineras, o sea, otras actividades, porque pues obviamente, y si hay que hacerlo o si uno quiere hacer ese tránsito a lo turístico, pues también hay que prepararse. Entonces ahí hay un reto también grande que tienen que asumir pues los territorios, los municipios particularmente, para empezar a organizar y también a bajar esos niveles de riesgo, ¿no? Entonces, por ejemplo, que si hay un sendero que para que uno, el turista, no se caiga y no tenga un suceso, pues tener el agua potable, tener la conectividad, por ejemplo, para hacer un comercio electrónico más eficiente, porque es que aquí estamos hablando de destinos como el Amazonas, sí, donde el internet todavía no funciona. Entonces, todos esos temas tienen que ver con la competitividad que bien hablaba el profesor Andrés, donde uno mira todas esas variables, no solamente los aspectos, digamos, de talento humano, ¿no? Sino es una mirada integral que tiene que ver con todos esos aspectos de las condiciones de competitividad de un destino turístico. Y en eso, si Colombia le va a apostar a eso, pues sus políticas tienen que estar trabajadas a seguir fortaleciendo las condiciones de competitividad como país. Muy importante esa aclaración que haces con respecto al sector. Con base en todo lo que hemos discutido a lo largo de este capítulo, ¿qué aspectos consideran que nuestros oyentes deberían analizar con mayor espíritu crítico cuando escuchen las propuestas de candidatos presidenciales para el próximo año sobre turismo? Especialmente cuando hablamos de su viabilidad económica, todo lo que tú estabas mencionando, la sostenibilidad, la coherencia con las necesidades de las regiones y, por supuesto, también, si quieren, mencionar como ese papel que tienen esos gobiernos locales. Si hay retos en materia de regulación también, brevemente para cerrar. Profesor Andrés. Bueno, hay algo importante que es fundamental que nosotros empecemos a escuchar y es la forma como un gobierno debería estar pensando en un plan general de desarrollo donde si se quiere impulsar el sector del turismo, se piense en un impulso complementario con otros sectores de la economía. Ya lo decía Arturo, el tema de estas motivaciones turísticas de muchas regiones no pueden estar simplemente pensadas como hagamos solo turismo y ya. Tiene que haber complementación con el agro. Colombia lo ha venido haciendo bien en algunas regiones de Colombia, donde sabemos que hay esa complementariedad, pero no todas las regiones lo tienen. Por ejemplo, el eje cafetero, ¿sí? El eje cafetero es un ejemplo en ese sentido. Las familias están ofreciendo sus viviendas, los hoteles están ofreciendo la acomodación, pero no dejan de tener ese contacto con el sector agrícola, ¿sí? Siguen vendiendo café, obviamente con variedades ya distintas. Sabemos que el sector cafetero también se ha venido moviendo a otras regiones de Colombia, pero le ha dado el espacio al eje cafetero de mover las dos cosas, ¿sí? Eso equilibra un poco la balanza y evita el riesgo que ya lo vivimos en la pandemia, ¿cierto? Y que lo han vivido muchos países, por ejemplo, regiones como en Hawái, para el caso de Estados Unidos, un estado que se dio cuenta que la estaba embarrando literalmente por estar teniendo todos los huevos en una misma canasta. Entonces, es bueno diversificar. Y claro, el sector del turismo se conecta muy bien con el agro. Entonces, eso es algo muy importante que simplemente dejo como para que tengan claridad estos gobiernos que vienen, estos candidatos, sobre cómo harían esa conexión agro y turismo para que las regiones minimicen ese riesgo que pues ya lo vivimos en la pandemia. Bueno, ahí el mensaje a los candidatos presidenciales. Yo creo que pues el turismo va bien en Colombia. Las cifras, es el mejor momento del turismo en la historia. Y eso nos marca un punto. O sea, ¿qué vamos a hacer? O sea, o vamos a seguir así. Hay dos preocupaciones. Hay dos visiones. Una es en la que Colombia todavía puede dar mucho más. O sea, si uno ve uno más por territorio, Colombia es como si fuera España y Francia unidas. Allí hay una posibilidad enorme
y podría recibir muchísimos más turistas. Pero por el otro lado es, con la capacidad que tenemos, vamos bien, pero entonces también la ruta es, ¿vamos a morir de éxito o qué? O sea, ¿cuál es como la perspectiva que se debe tener ahí en tema del turismo y cuál es la ruta a seguir? Entonces, creo que sí es un momento clave porque generalmente los gobiernos siempre piensan en más y más turistas, porque más y más turistas, nos decía el profesor Andrés, es más plata, más divisas. Y eso pues siempre, y no es nuevo en este gobierno, y todos han hablado de que el turismo es el nuevo petróleo y todas estas cosas. Y ahora pues que para la transición energética y seguramente después siempre, porque todos los países lo hablan así. O sea, el impacto económico que genera el turismo pues se mide generalmente, particularmente en ese aspecto, como una exportación de servicios. Entonces, si queremos más turistas, pues tenemos que prepararnos. Entonces, y en eso va pues en línea también de lo que hablaba el profesor Andrés. Pero pues particularmente en el caso de esta campaña presidencial, el próximo presidente o presidenta tiene que ver cómo trabajar en un turismo que no tiene recursos. Porque, digamos, por temas fiscales, el turismo tiene un reto enorme porque para todo esto que hemos planteado acá requiere inversión. Y pues no hay recursos, pero no porque se los ha gastado este gobierno, no, sino porque estamos en un tema de ajuste fiscal muy complicado. Entonces el gasto público en turismo, pues, ¿cómo va a ser? Porque pues obviamente eso implicaría eh, destinar recursos que no tenemos. Y además también eso es importante hablarlo. Claramente el turismo generalmente no es la prioridad y la voluntad, no está en la voluntad política de los gobernantes. A veces se muestra como el sector sexy, bonito, ¿cierto? Ay, chévere el turismo, pero es que para hacer eso toca invertirle, ¿sí? Entonces, y no va a haber plata. Entonces, para esta próxima campaña hay que decir, bueno, si usted gana, ¿cómo va a hacer con un turismo que no, un sector turístico que no tiene recursos casi? O sea, la inversión en turismo en ese gobierno que ha sido también histórica, ya ha llegado casi al $500,000,000, pero pues si uno lo mira frente al gasto público general, pues eso no es nada. Entonces también hay que verlo, y en el próximo gobierno probablemente puede ser menos. Entonces toca ver cómo hacer, cómo desarrollar el turismo en esas condiciones. Y otro aspecto también siento yo que es, pues primero en la necesidad de un ajuste institucional, que lo hablaba ya el profesor Andrés, de cómo el turismo dialoga desde lo público con otras carteras, pero de una manera de verdad seria, ¿no? O sea, que efectivamente le paren bolas a los temas de turismo cuando se está priorizando en los temas de política pública. Y para eso, pues yo no sé si es el momento de pensar en la creación de un ministerio de turismo, como lo tienen otros países, pero pues obviamente ustedes dirán como economistas, pero ¿cómo va a crear un ministerio que en un problema de ajuste fiscal, más burocracia? Pero entonces ahí esas son las dinámicas que tendría que pensar un candidato o candidata, y obviamente pues están los grandes retos de la sostenibilidad, porque pues obviamente Colombia, nuestros recursos turísticos o nuestros atractivos están sustentados en el patrimonio natural y cultural, y eso pues toca trabajarlo con una delicadeza total, o sea, bien hecho, porque pues son recursos únicos en el mundo. Somos el país más megadiverso en temas de naturaleza, el segundo en el mundo, y en temas culturales pues también no podemos caer en esas tendencias que también se están viendo en el turismo del mundo, de la falta de autenticidad, entonces uno ve todos los espacios igualitos, ¿no? Con las sombrillitas de colores, todas las miradores, que es una cosa que eso sí gentrifica, porque eso sí es la misma cosa, porque lo instagrameamos todo, ¿no? O sea, lo volvimos todos sitios para eso, pero obviamente estamos perdiendo la autenticidad. Entonces, aspectos de la recuperación de las tradiciones, de la gastronomía, todos esos aspectos que nos hacen diferentes en una visión de un turismo mucho más sostenible y regenerativo, pues van a ser esas preocupaciones actuales, y no solamente por el compromiso que tenemos con nuestro país y nuestro patrimonio, sino si lo vemos más económico, positivista, diría el profesor Andrés, es pensar en la demanda, o sea, porque el cliente está buscando cosas distintas. Entonces Colombia sí que tiene para hacer ese tipo de desarrollo de producto, y ahí hay un gran trabajo, pero eso hay que hacerlo de la mano de los alcaldes, de los gobernadores y del gobierno nacional con recursos. Y ahí vamos, porque pues, no, entonces, es importante que los candidatos de verdad, si hay una voluntad política seria, pero de verdad, que se traduzca en recursos y en aspectos de gobernanza y de gestión para poder consolidar y dejar de decir que es que el turismo es un gran potencial para volverlo de verdad una realidad en el país. Muy bien, muy interesante, muchas gracias. Hoy
leímos entre líneas un sector que a veces se asocia solo con vacaciones, pero en la realidad es que define el ingreso de miles de familias y, claro, la economía de muchas regiones, que es el turismo. Queda claro que fortalecer este sector no es solo pensar en traer más gente, sino que debemos alinear los incentivos. Debemos cuidar el poder de compra de los colombianos para reactivar el turismo interno, aprovechar el flujo de divisas que entran por los turistas extranjeros para fortalecer la innovación, las estructuras y regular con inteligencia la competencia de las plataformas para nivelar las posiciones dinámicas, por ejemplo, entre las entidades como Airbnb, entre otras, y buscar un equilibrio entre los derechos laborales y la sostenibilidad empresarial para que logremos tener un sector de turismo más seguro, formal y sostenible en nuestro territorio. Hemos llegado al final de este episodio de Economía entre líneas. Recuerden que este es un espacio de pensamiento libre para encontrarnos con las ideas que mueven la economía y en cada episodio leemos entre líneas lo que los números esconden, conectando la técnica con lo humano y lo cotidiano. Agradecemos enormemente al doctor Arturo y al doctor Andrés por acompañarnos y compartir sus conocimientos y perspectivas. Muchas gracias. Acabas de escuchar un capítulo más de Economía entre líneas.